Pues vamos así en la sesión de hoy, a ver cómo gestionar el riesgo a través de Kanban. Eh, este señor de aquí soy yo, algunos de vosotros ya me conocéis, soy Agile Coach en Itnove, soy formador, soy Kanban Trainer por Kanban University y estoy especializado sobre todo en lo que son proyectos de agilidad en áreas de negocio. Aquí tenéis mis datos de contacto, pues en caso de que tengáis dudas, que tengáis cuestiones sobre el tema de este webinar o sobre Kanban en general. Durante la sesión de hoy vamos a ver un par de cuestiones. Una de ellas es comprender el concepto de riesgo dentro de lo que es la entrega de proyectos y de servicios, y luego identificar fácilmente unas cuantas prácticas de Kanban que están relacionadas con la gestión del riesgo y cómo esas prácticas de Kanban nos pueden ayudar, pues, a gestionar esos aspectos que surgen dentro de los proyectos y dentro de los servicios durante su ejecución y que lógicamente, pues, pueden crear resultados no deseados. Eh, Más que nada, recordaros antes de comenzar que en nuestros próximos cursos oficiales de Kanban University, como el Team Kanban Practitioner, Kanban System Design o Kanban Systems Improvement, se explican en detalle prácticas, herramientas, principios que os pueden ayudar a operacionalizar las claves que vamos a explicar aquí en este webinar. Y que al final de la sesión, pues Martí os explicará dos bonos adicionales que podéis aprovechar como asistentes a este webinar. Antes de empezar, me gustaría, si podéis, así, a través del chat, en una frase, definir qué es para vosotros el concepto de riesgo. ¿Qué significa para vosotros el riesgo? Así, sentíos libres, los que estéis animados así a esta temprana hora de las 10 de la mañana, a poner en una frase, resumir en una frase cuál es vuestro, vuestro concepto de riesgo, cómo lo explicaríais. Hay, hay ya unas cuantas respuestas. Así. Riesgo es incertidumbre sobre el trabajo a realizar. Así. Otra persona indica así que impedimentos para generar valor. También impacto generado al existir incertidumbre. Control de parámetros que hacen peligrar la consecución del proyecto entre manos. Cualquier bloqueo o impedimento que pone en duda la entrega de valor o imprevisto que impedirá conseguir lo que se desea. Todas estas ideas están dentro de lo que es el concepto de riesgo. El concepto de riesgo, básicamente, como habéis estado indicando, se puede entender como una desviación respecto a lo que son los objetivos o los resultados deseados en un proyecto. Y la forma más gráfica de expresar esta desviación desde un punto de vista matemático siempre es, pues, una curva de distribución de probabilidad, como por ejemplo la curva de Gauss, que es una posible, perdonad, que es una posible forma de, eh, perdonad, el interface, al clicar, aceptar en la entrada de la sala, me ha cerrado la presentación. Como estaba comentando, el concepto de riesgo se puede entender como una desviación, como una variabilidad en los resultados que se obtienen del proyecto. Y esto se puede expresar gráficamente, pues, con una curva de distribución de probabilidad, como por ejemplo es la curva de Gauss. Cuanto mayor es la probabilidad de resultados, mayor se considera que es el riesgo. Pero esto lo que nos lleva también es a tener que entender algunas cuestiones que están detrás del riesgo. Y es que la variabilidad no tiene por qué ser únicamente negativa. La variabilidad puede crear valor en lo que son actividades de conocimiento. Así como en actividades que no implican conocimiento, o cuando estamos hablando de entornos donde se desea producir un producto o un servicio altamente estandarizado, esa variabilidad es mala. Cuando estamos hablando de trabajo de conocimiento, la variabilidad puede crear valor.
Porque, en primer lugar, desde un punto de vista estadístico, si no hay variabilidad, no existe nueva información. En entornos en los que hay poca variabilidad o excesiva variabilidad, no se crea nueva información, no aparece nueva información. Y sin variabilidad no puede haber ni experimentación ni mejora. Por tanto, lo que nos encontramos es una situación, perdonad, uy, lo que nos encontramos es una situación en la que el riesgo puede ser negativo, que es lo que la mayoría de nosotros entendemos por riesgo, que acostumbran a ser resultados adversos, y aquí deberíamos adoptar unas estrategias, unas prácticas para intentar evitar ese riesgo, transferirlo a otro, como por ejemplo cuando tomamos un seguro, o intentar mitigarlo, prevenirlo o aceptarlo si no queda más remedio, o si vemos que ese riesgo pues, cuesta más evitarlo que dejar que sencillamente ocurra, o puede también dar lugar a resultados positivos. Puede haber riesgo en el sentido positivo, por ejemplo, de que durante la ejecución del proyecto pues, se obtengan resultados mejores de lo deseado. No acostumbra a suceder generalmente así, pero en algunos contextos se dan. O que aparezca información inesperada que nos puede dar ideas de innovación, de mejoras de proceso de cara al futuro. Y aquí existen toda una serie de prácticas que están relacionadas con lo que es la explotación de esos resultados positivos, con buscar lo que es la colaboración con otros partners que nos permitan apalancar esos posibles resultados positivos y, lógicamente, ejecutar mejoras. ¿De acuerdo? Eh, Cuando hablamos de riesgo, sería muy simplificador pensar que el riesgo es simétrico, que sirve, por ejemplo, que sigue una curva de distribución normal, una curva de distribución de Gauss, donde los resultados a ambos lados, digamos, de lo que sería el objetivo o el resultado deseado, digamos que tienen la misma frecuencia. En realidad, en muchas ocasiones lo que nos encontramos es con una curva como la de la derecha, donde existe asimetría. Y eso quiere decir que los resultados tienden a concentrarse más en un lado, en el positivo o en el negativo. En la mayoría de los casos acostumbra a ser más en el negativo de los posibles resultados. Esto lo que nos lleva es que existen diferentes tipos de causas de esa variabilidad. Existen una serie de causas que son lo que Shewhart, que es digamos, uno de los primeros grandes teóricos dentro de lo que es el control estadístico de procesos en el mundo industrial, en los años 30 y 40, hablaba de lo que son causas comunes de variabilidad y causas especiales. Unas causas se deben a variaciones habituales dentro del proceso y son variaciones de las que tenemos experiencia histórica. Y estas pueden ser modeladas de una forma bastante fácil, porque las podemos predecir probabilísticamente. Nos siguen una pauta relativamente conocida que nos da lugar pues, a una variación de los resultados que es natural. Pero también existe una serie de causas que están fuera de lo que es nuestra experiencia histórica, que por tanto no podemos predecir estadísticamente y que se derivan de fenómenos nuevos o por lo menos que no habíamos contemplado dentro de lo que es nuestro posible rango de resultados y de causas. Y aquí lo que es importante a la hora de distinguir este tipo de causas entre las comunes y las especiales es conocer qué es lo que nos está causando un tipo u otro de variación y cuáles son las causas que están detrás. Porque deberemos atacar unas u otras de forma totalmente diferente. Esto es solamente un comentario, no entraremos, pues porque tenemos un tiempo limitado para realizar, para hablar de toda una serie de temas relacionados con el riesgo, pero a la hora de analizar los posibles resultados y las causas que se nos llevan, tenemos que tratar un tipo de causas u otras de forma diferente. Cuando estamos hablando de la entrega de proyectos y la entrega de servicios, nos encontramos con ese concepto de siempre que es el triángulo de hierro, donde tenemos que jugar con resultados en tres dimensiones.
Una primera dimensión, que es el alcance del proyecto o del servicio que queremos entregar, otra es el presupuesto o coste, y luego está el calendario. Y lógicamente ese alcance lo tenemos que entregar con calidad, es decir, con aptitud para el propósito que nos ha solicitado el cliente. Estas tres dimensiones, o cuatro, depende de cómo se miren, nos definen lo que es el éxito y los resultados que vamos a obtener en la gestión de proyectos. Esos resultados que se distribuirían pues, según una curva de probabilidad. Y aquí entra, digamos, todo lo que es el conocimiento de posibles causas que pueden estar detrás de las variaciones de resultados en estas dimensiones. Hay causas que son bastante típicas, ¿no? Pues, por ejemplo, el deslizamiento del alcance, que se comienza con un determinado alcance del proyecto y que, por ejemplo, ese alcance durante la propia ejecución del proyecto pues, va creciendo. Hay causas como puede ser una mala definición inicial de los requisitos o una selección de una tecnología inmadura o inadecuada que nos puede dificultar pues, lo que es conseguir tanto ese alcance o la calidad o el calendario o el propio coste del proyecto. Hay cuestiones como puede ser también estimaciones inadecuadas, que durante la ejecución del proyecto pues, no consigamos un nivel de productividad suficiente pues, para poder conseguir los objetivos de coste o de calendario, que los recursos se nos proporcionen con retraso, que nos encontremos con dependencias, stakeholders diversos que nos ponen demandas sobre la mesa, incumplimiento de otros actores, etcétera, etcétera, etcétera. Existen una diversidad de causas muy así, relativamente extensa que nos puede dar lugar a esa distribución de resultados. Dentro de la gestión de proyectos tradicional, si nos vamos a lo que es, pues por ejemplo, el, el PMP y el PMBOK, así, el Project Management Body of Knowledge, encontramos toda una serie de prácticas que están, de actividades que están relacionadas con la gestión de riesgos. En los proyectos de forma tradicional se empieza pues, con lo que es el análisis y la identificación de los riesgos, una evaluación de estos posibles riesgos, una preparación de respuestas y luego un monitoreo durante la ejecución del proyecto de cómo está evolucionando y la realización de acciones de prevención, de mitigación, de cobertura del riesgo, de corrección en caso de que esos riesgos se nos materialicen. Esto es una forma de operar bastante estándar. Cuando estamos ejecutando los proyectos, es conveniente tener en cuenta de que estamos en entornos complejos. Los proyectos son actividades para no proporcionar un resultado de forma repetitiva, sino para proporcionar un producto o un servicio que es único. Y entonces nos encontramos con el problema de la incertidumbre. Y aquí es interesante considerar cómo, por ejemplo, los sesgos cognitivos intervienen dentro de lo que es la planificación y dentro de lo que es la previsión, la estimación de los proyectos que se realiza a priori. Daniel Kahneman y Amos Tversky, que son psicólogos, pero que aún así ganaron el Premio Nobel de Economía por sus trabajos digamos, en relación a la conducta de las personas dentro de lo que es la toma de decisiones, tienen así Kahneman, seguro que conocéis el libro de Thinking Slow, Thinking Fast, en el que habla, por ejemplo, de que trabajadores de conocimiento, como por ejemplo los científicos y los escritores, que son muy propensos a infraestimar el tiempo requerido para completar un proyecto, incluso cuando, por ejemplo, tienen una amplia experiencia de fracasos anteriores que les debería poner en alerta de que sus previsiones acostumbran a ser optimistas. Pues aún así, existen una serie de sesgos y existe una propensión a infraestimar cuál es la duración requerida, cuál es el coste requerido en la ejecución de un proyecto. Y que eso no solamente se da pues, en trabajos de ciencia, en trabajos por ejemplo, escritores, sino que es muy habitual en ingeniería.
Y esto lo podemos ver muy claramente pues, con el informe del Chaos Report que elabora el Standish Group, en el que pregunta a directores de departamentos de tecnología de la información de empresas, y esto es una estadística que lleva haciendo pues, desde los años 80, sobre cuáles son sus tasas de éxito a la hora de ejecutar proyectos, y considerando que las tasas de éxito en función de los factores que hemos considerado del triángulo de hierro. Cumplimiento del alcance, cumplimiento de lo que es el presupuesto y cumplimiento de lo que es el calendario. Y aquí podemos ver que las tasas de éxito en la ejecución de proyectos son bastante bajas, que rondan pues aproximadamente el 30%, que hay aproximadamente un 20% de proyectos que son un fracaso y que aproximadamente la mitad o un poco más de la mitad de los proyectos se encontrarían en una situación de discutidos. Es decir, que obtienen algunos de los objetivos en esas dimensiones que hemos comentado, pero no obtienen algunos otros. Como por ejemplo, obtienen el alcance, pero se pasan de presupuesto, aunque consigan entregar ese alcance dentro de lo que sería el calendario. O que, por ejemplo, cumplen el coste y cumplen el calendario, pero, por ejemplo, no consiguen entregar el alcance, etc. Hay muchos estudios relativos a lo que es el fracaso de proyectos. Y aquí, por ejemplo, podemos ver un par de estudios, uno de McKinsey con Oxford, en el que, por ejemplo, habían analizado proyectos de TI. Y ellos encontraban que el 72% de los proyectos fracasaban. Y de ellos, o sea, del total de proyectos, un 45% se encontraba encima de presupuesto. Un 56% entregaban menos funcionalidad de la prevista y un 7% estaban fuera de calendario. Si os fijáis, esto suma más de 100 porque hay proyectos que lógicamente se pasan tanto de presupuesto como de calendario y a lo mejor no entregan la funcionalidad prevista. Otro análisis, que aparecía en la Harvard Business Review, que era un análisis de cerca de 1.500 proyectos de IT, indicaba que la desviación media sobre presupuesto es de un 27% y que un cierto porcentaje de los proyectos, aproximadamente un 16%, tenía una desviación de presupuesto de más del 200% y de calendario de más del 70%. Estos son cifras dramáticas que lógicamente ponen en peligro pues prácticamente cualquier tipo de proyecto que estemos ejecutando. Aquí la cuestión es cómo poder intentar no conseguir estos resultados negativos y hacerlo utilizando prácticas que sean lo más ágiles posible. También es conveniente considerar lo que es la cantidad y el coste de la variabilidad. Cuando nos encontramos con esas dimensiones, alcance, presupuesto y tiempo en la gestión de proyectos, generalmente una práctica que podemos hacer es intentar aceptar incrementos de una variabilidad, intentar reducir un tipo de variabilidad que es especialmente caro por una variabilidad que es más barata. Por poner un ejemplo, si el valor de nuestro proyecto es muy sensible al tiempo, es decir, que si entregamos tarde un determinado producto o un determinado proyecto, pues por ejemplo, su valor en el mercado se va a reducir considerablemente, pues a lo mejor nos sale a cuenta desviarnos en coste más que en calendario, por poner un ejemplo. O, por ejemplo, gestionar lo que es el alcance y reducir algunas partes del alcance para poder entregar dentro de tiempo. Y esto es una práctica general dentro del mundo ágil. Dentro de lo que es el método Kanban, existen muchos elementos de gestión del riesgo que están integrados dentro de lo que son sus prácticas y principios. Y ahora vamos a ver unas cuantas cuestiones y conceptos al respecto. Cuando se adopta el método Kanban, existen varios motivos para adoptarlo.
Y el motivo que más importa desde el punto de vista de la alta dirección es el de conseguir la supervivencia, es decir, la competitividad a largo plazo, poderla asegurar. Y esto lo que quiere decir es que la organización pues, sea capaz de entregar valor a sus clientes, pero también, lógicamente, a sus accionistas. Y ambas cosas, lógicamente, no se pueden conseguir pues, si no es, digamos, con una fuerza, digamos, con unos equipos que estén motivados y que puedan sostener a largo plazo este tipo de cuestión. Esta agenda de supervivencia lo que es un aspecto bastante importante. Y Kanban, como metodología ágil, está lógicamente interesada en lo que es entregar pronto. Pero no solo eso. Dentro de Kanban, es una metodología que está pensada, que está concebida para proporcionar no solamente unos bajos tiempos de ejecución, sino también lo que es una predictibilidad en los resultados que es elevada, en los resultados especialmente a nivel de tiempo y a nivel y de proporcionar pues, una alta adaptabilidad a los cambios que van a ir sucediendo dentro de la ejecución del proyecto. Desde el punto de vista de la dirección, del interés de la dirección por la competitividad y por la supervivencia a largo plazo, y dentro de lo que es el riesgo, aquí es interesante ver cómo el Real World Risk Institute diferencia a las organizaciones. No sé si conocéis la obra de Nassim Nicholas Taleb, que es un experto en riesgo, que seguramente habéis oído hablar de alguno de sus libros, como El Cisne Negro o Food by Randomness, en los que habla de una forma muy interesante respecto a los aspectos del riesgo y cómo existe una cierta incapacidad para entenderlos, ¿no? Y Taleb, que está detrás de los conceptos del Real World Risk Institute, distingue una serie de tipos de organizaciones según cómo afrontan el riesgo. Existen unas organizaciones que son frágiles, en las que si surgen una serie de eventos probables, estos eventos pueden llevar a la empresa a la quiebra. Esto, por ejemplo, hace unos 15 años pues, se contemplaba de una determinada manera, pero en el 2008 vimos cómo, por ejemplo, buena parte del sistema financiero mundial estuvo a punto de caer, digamos, por una serie de riesgos que estaban interrelacionados y cómo la caída de unos pocos actores así estuvo a punto de llevar, digamos, a que el resto del sistema financiero, incluso las empresas solventes, pues se vieran afectadas por este tipo de riesgos. Existen otras organizaciones que son las resilientes, en las que eventos que son relativamente probables pueden causar un daño que es importante, pero esto no les llevará a la extinción. Continuarán sobreviviendo, pero lógicamente pues, teniendo que dedicar una cantidad de tiempo y recursos bastante importante a restablecerse. Pero existen otros tipos de organizaciones que están mejor. Y estas son las robustas, en las que se han preparado bien ante posibles riesgos y saldrán relativamente indemnes de estos. Y otro tipo de organizaciones que son más interesantes, que son las antifrágiles. Y estas son las que salen reforzadas de situaciones, digamos, en las que hay mucho riesgo. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de adaptabilidad y de respuesta muy elevada. Este tipo de organizaciones, si os interesa y queréis profundizar en ellas, están mapeadas a lo que son los niveles de madurez organizativa dentro del Kanban Maturity Model. Pero vamos a centrarnos en lo que son las prácticas y los principios Kanban. Dentro de lo que es los principios de gestión del cambio de Kanban, existen dos principios básicos, que es uno, empezar con lo que se hace actualmente y luego intentar ir produciendo un cambio evolutivo.
El motivo de abordar el cambio desde un punto de vista de no intentar cambiarlo todo de una forma muy dramática y drástica, sino ir realizando pequeños cambios a partir de la situación habitual, se deriva de una cuestión, digamos, de orden estadístico. Y es que muchos pequeños experimentos causan menos variabilidad que pocos grandes experimentos. Y esto es una cuestión, digamos, que tiene una traducción muy importante a la hora de realizar la mejora. Si nosotros entendemos cualquier proyecto de mejora, cualquier iniciativa de mejora, en el fondo como un experimento, es mejor realizar muchos pequeños experimentos que son más fácilmente gestionables y más fácilmente controlables, que unos pocos experimentos donde nos lo jugamos todo más y además son mucho más complejos a nivel de interpretación y a nivel de poder aislar los resultados. Cuando entramos ya pasamos de lo que son los principios a lo que son prácticas, cómo Kanban va viendo este tipo de cuestiones del riesgo y qué prácticas se pueden aplicar. Pues empezando con la práctica de visualización, lo primero que debemos hacer es considerar las peticiones que nos realizan, los ítems que tenemos en el tablero, y señalar los ítems con riesgos potenciales que sean relevantes y que debamos vigilar. Riesgos así de cualquier tipo, pero muy especialmente los que son las dependencias o riesgos de incumplimiento en aspectos como la fecha límite o criticidad que pueda tener algún tipo de ítem concreto. Estos ítems es conveniente tenerlos marcados de una forma especial, a través de tarjetas de un color diferente, a través de decoradores de un color diferente, a través de tags en el Kanban digital que estéis utilizando, pero es conveniente que estas tarjetas, digamos, nos duelan a la vista, para saber en todo momento que esta tarjeta es una tarjeta que es mucho más sensible que las otras y que nos puede impactar en los resultados de nuestro sistema y en los resultados de nuestro proyecto o de nuestro servicio de una forma mucho más relevante que otras. Como tenemos capacidad limitada en nuestro sistema, tenemos que ser siempre selectivos y, por tanto, tenemos que tener una focalización muy importante a los problemas que puedan suceder en los ítems de mayor riesgo. Otra cuestión es también señalar no ya los riesgos potenciales, sino los riesgos materializados. Existen algunos ítems que nos vamos a encontrar en el tablero que se derivan de riesgos que se han materializado. Y un ejemplo muy claro son los ítems, las peticiones, el trabajo que tenemos que realizar que se deriva, por ejemplo, por demanda por fallos. Que en este caso sería pues, por no entregar la calidad, por no haber interpretado bien el alcance o los requisitos del cliente que no estaban suficientemente claros y entonces tenemos que realizar un retrabajo sobre algo que pensábamos que teníamos finalizado, etc. Este tipo de ítems nos tiene que también saltar visualmente a la cara de una forma bastante potente para que nos demos cuenta de lo que es la magnitud del problema, en cuanto a que no lo estamos haciendo bien o, en el caso anterior, a que algunos ítems son muy sensibles para lo que son los resultados de nuestro sistema. Y otra cuestión que nos puede ayudar, y esto ya dentro de las prácticas de visualización, pero no del tablero, sino de la información y las métricas que vayamos a analizar, sería señalar de alguna forma cuando algunas dimensiones críticas empiezan a deslizarse, empiezan a correrse fuera de lo que serían sus límites aceptables, los límites de control. Por ejemplo, cuando un ítem empieza a tener un número de días transcurridos o semanas, etcétera, que empieza a ser ya elevado. O cuando, por ejemplo, ese ítem se está empezando a acercar peligrosamente a lo que sería su SLA o fecha límite. Un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de esto en las métricas es este gráfico de aquí, que esto se llama, es un diagrama que nos indica la edad del WIP. En la parte inferior podéis ver que existe pues, toda una serie de columnas donde veríais las fases, por ejemplo, análisis active, es decir, en progreso, análisis finalizado, desarrollo en progreso, desarrollo realizado, testing, done, etc. Y aquí los puntos representarían tarjetas que tenemos en este mismo momento en el tablero.
cuando una tarjeta supera un determinado número de días en análisis, por ejemplo, pasa de estar en la zona verde, que es una zona de seguridad, a una zona amarilla. Y cuando llega a un determinado número de días, dentro de esta fase de análisis ya nos estamos empezando a mover, por ejemplo, en la zona naranja, que ya empieza a ser una zona de riesgo. Y así podéis ver que, por ejemplo, en las fases siguientes vamos teniendo puntos, que en este caso representarían tarjetas, perdonad, que se van moviendo, en el número de días que llevan en esa fase que llevan hasta esa fase del tablero en la que están, días que han ido transcurriendo y que las ponen en una situación de riesgo. Aquí, por tanto, pues lo que deberíamos irnos focalizando sobre todo y poniendo la atención son en aquellas tarjetas que están, digamos, más cerca de puntos, digamos, más cerca del color rojo, ¿no? Y las que están pues en los colores, así cuanto más verde, pues son tarjetas a las que mejor, a las que a lo mejor tenemos que prestar menos atención, ¿de acuerdo? Cuando entramos dentro de lo que son la práctica de gestión del flujo, es importante considerar lo que es la gestión del backlog y, sobre todo, la gestión de lo que sería el upstream de nuestro Kanban. Y aquí debemos considerar cuestiones como, por ejemplo, políticas como las que serían las políticas por las que nosotros aceptamos o descartamos peticiones que nos realizan. La cuestión aquí es que cualquier petición que se nos realiza tiene que ser examinada críticamente. No todas las peticiones tienen el mismo valor. Muchas peticiones que se nos realizan al final no se acaban ejecutando. Y esto no es en sí malo. Si, por ejemplo, no se descartara ninguna petición que se nos realiza a nosotros como equipo, esto lo que indicaría es que hay cero incertidumbre, que no existe la incertidumbre. Y eso, lógicamente, es una situación irreal. Nos movemos en entornos complejos y en los que existe incertidumbre. El hecho de que se nos realicen peticiones que van a ser descartadas nos permite elegir y, por tanto, nos permite elegir aquellas que pueden dar más valor a nuestro equipo. Lo que tenemos que examinar es, digamos, ver ese backlog como un conjunto de opciones de trabajo a realizar, peticiones que pueden ser rechazadas en algunos casos, que esto sería lo que es la demanda irrefutable, y en otros casos que sencillamente porque son de gran valor para nuestra empresa, para el cliente, etcétera, pues que no podemos rechazar y que estas serían irrefutables. Pero existe una parte de la demanda pues que lógicamente puede ser pospuesta y que en muchos casos es pospuesta tan a sine die que al final acaban muriendo por sí mismas. En relación a esta visión de contemplar el backlog como una serie de opciones, entra dentro de esto una forma de ver el Kanban que es la de diferir el compromiso. En Kanban no se intenta no se intenta anticipar el trabajo, intentamos limitar el WIP. Esto nos proporciona más velocidad y nos hace que centremos la capacidad de nuestro equipo en los ítems, en acabar ítems más que en empezar ítems nuevos. Y en lugar de empezar lo antes posible los ítems, lo que intentamos es empezarlos en los últimos momentos en los que podemos asegurar que los vamos a entregar a tiempo. Esto se conoce como diferir el compromiso y tiene una ventaja desde un punto de vista estratégico. El primero es que si resulta que estos ítems de los que hemos diferido sufren algún cambio, sufrirán el cambio antes de que hayamos empezado a trabajar en ellos y no mientras estemos trabajando en ellos. Si sufren el cambio mientras estamos trabajando en ellos, eso nos obligará a desperdiciar parte del trabajo que hayamos realizado y eso hace que tiremos por la borda parte de la capacidad y de la dedicación de nuestro equipo. Por tanto, empezar el trabajo en los ítems en los últimos momentos en los que somos capaces de entregarlos dentro de la fecha esperada por el cliente, tiene una ventaja desde el punto de vista de eficiencia, pero también desde el punto de vista de poder tomar decisiones con más información y de poder mantener las opciones abiertas. Otra cuestión es examinar las políticas relativas a las clases de servicio y lo que es la reposición
que vamos a realizar del trabajo en nuestro tablero y las actividades de triaje para poder seleccionar las que añaden más valor. Dentro de esto, es conveniente examinar también que la llegada de los ítems a nuestro tablero tiene, digamos, tiene una variabilidad de una forma más o menos natural. Y que esta variabilidad pues, nos crea a veces excesos de capacidad cuando resulta que nos llega poca demanda, o si nos llega mucha demanda de golpe, esto lo que hace es que la capacidad de nuestro equipo no llegue. Y los efectos que esto provoca sobre el tablero, los efectos que esto provoca sobre el tablero es que se pueden alargar los plazos de entrega cuando se acumulan estas puntas. ¿Cómo se debe tratar esta variabilidad de la demanda cuando resulta que llega pues, un conjunto de ítems más o menos agolpado en el tiempo? Pues existen diferentes prácticas de Kanban. Una de las prácticas, o más bien subprácticas. Una de ellas, por ejemplo, es utilizar recursos compartidos o flotantes, que puedan ir cambiando entre equipos y que puedan dar un apoyo adicional en estos momentos en los que hay puntas de demanda. Otra es, por ejemplo, asignar capacidad a unos tipos concretos de ítems o de clientes o de proyectos, de forma que al menos aseguremos que de una forma relativamente constante durante el tiempo, esos proyectos, esos clientes o esas clases de servicio no se ven desprovistas de una cierta capacidad mínima de entrega. Que no todo quede desbordado dedicándose pues, a el tipo de ítem que haya llegado de golpe en un momento concreto. Esto, por ejemplo, si vosotros os encontráis con demanda regulatoria, por ejemplo, ítems de que ha cambiado, por ejemplo, una determinada ley, hay un determinado cambio normativo y entonces hay que realizar un montón de trabajo en algún sistema de software relacionado con este cambio normativo, pues esto puede provocar que digamos, que la necesidad de cumplir los plazos con esta normativa desvistiera otros tipos de ítems que pueden tener valor. Asignar capacidad, que puede ser una capacidad de forma fija o que puede ser una capacidad de forma flexible, nos puede ayudar a responder de una forma efectiva en coste. Dentro de esto también, de esta forma de gestionar la variación en la tasa de llegada de ítems, se encuentran las prácticas de conformar la demanda, intentar dar forma a la demanda. Si, por ejemplo, sabemos que tenemos una punta de demanda en una determinada época del año, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues se agolpen cambios normativos a finales de año que deben entrar en vigor a principios del año siguiente, por poner así un ejemplo, pues a lo mejor lo que podemos hacer es jugar con la política de precios en los que estamos licitando en los proyectos para intentar desplazar demanda de esos periodos en los que estacionalmente hay puntas a otros momentos en los que hay valles. O podemos intentar jugar, digamos, con diferentes variables para intentar desplazar demanda dentro de lo posible, que no siempre lo es, pero intentar desplazar demanda para intentar atenuar esos efectos negativos. Y lógicamente está pues, todo lo que son las políticas relativas a las clases de servicio que definimos a los ítems. Recordad que las clases de servicio son la forma en la que tratamos a ítems en los tableros. Clasificamos los ítems de acuerdo con unas determinadas clases de servicio y en función de esas vamos a secuenciarlos y vamos a asignar capacidad a ellos para poder entregarlos dentro de unas determinadas expectativas de tiempo que puedan tener los clientes. La variabilidad con la que nos enfrentamos no tiene por qué ser solamente interna, también puede ser, externa, también puede ser interna. Y un ejemplo muy típico son los cuellos de botella que nos podemos encontrar en nuestro proceso, a nivel, por ejemplo, de recursos especializados, etc. Yéndonos así a lo que es el flujo y los resultados de ese flujo,
Una cuestión que tenemos que ver es cómo estamos entregando los ítems, por ejemplo, a nivel de lead time. Y qué pauta, qué distribución temporal sigue en los resultados que nosotros estamos entregando. Esto frecuentemente sigue una distribución como la que estoy mostrando, que es una distribución asimétrica. Si recordáis, comentaba anteriormente de que el riesgo acostumbra a ser relativamente asimétrico. En este caso, esto es una curva de una distribución de Weibull y lo que veis es que existe una cola muy larga hacia la derecha, es decir, que existen pocos tiempos cortos, digamos, un rango relativamente corto de tiempos mínimos, pero sin embargo que pueden haber algunos ítems que se entregan en tiempos que son relativamente largos. Esto intuitivamente puede costar de ver, pero lo podéis pensar como, por ejemplo, el tiempo que puede tardar un vuelo. Generalmente un vuelo, por ejemplo, por poner un ejemplo, entre Londres y Nueva York puede tardar aproximadamente unas 6 horas. Y hay pocos factores que puedan hacer que ese vuelo dure menos de 6 horas. Puede haber, por ejemplo, vientos de cola que ayuden a ir un poco más rápido. Puede haber, por ejemplo, que el aeropuerto, pues cuando llega el avión esté relativamente descongestionado y enseguida tenga pista, etc. Pero, sin embargo, pueden haber muchísimos factores que nos lleven a que ese tiempo de vuelo se alargue. Factores, por ejemplo, que hacen que el vuelo salga más tarde, viento, por ejemplo, de cara, que le cueste más, que, por ejemplo, las pistas de aterrizaje estén congestionadas o las rutas que va a seguir el avión, incidencias técnicas, tormentas que nos encontremos por el camino y que nos puedan llevar incluso a desviarnos. Y eso lo que nos lleva a que puedan haber muchos más factores por los que se nos alarga el tiempo de entrega que factores por los que se nos acorta respecto a lo que sería su tiempo idealmente previsto. Dentro de Kanban es muy habitual utilizar este tipo de gráfica, utilizando datos históricos para intentar prever los tiempos de entrega, para hacer una estimación probabilística, no y utilizar la referencia de cuál es la capacidad histórica de nuestro sistema y cuál es la variabilidad histórica que tiene nuestro sistema en cuanto a la demanda para intentar dar pues, unos tiempos en los que vamos a finalizar el trabajo. Recordad que en Kanban, cuando levantamos el teléfono y un cliente nos pregunta ¿cuándo vamos a entregar? No tenemos que decir vamos a entregar el 31 de diciembre, sino que la respuesta tiene que ser entregaremos el 31 de diciembre con un 90% de probabilidad, pero siempre existe una serie de factores que nos puede llevar a que nos saltemos de esa probabilidad. Factores internos de nuestra propia organización, que nos encontramos con cuellos de botella, imprevistos, etc. Y sobre los que ya tenemos una cierta experiencia de que nos los vamos encontrando en mitad de la ejecución de proyectos, y también factores externos, cambios, digamos, en la demanda que pueden hacer que se nos agolpe un tipo de trabajo que tengamos necesariamente que sacar y que eso nos pueda ocasionar un tipo de retardo. Este tipo de concepción probabilística incorpora a la hora de comprometernos con el cliente y de intentar dar unos tiempos de entrega, incorpora lo que es la variabilidad natural que existe, los riesgos naturales que existe tanto en lo que es nuestra demanda como lo que es la capacidad de nuestro sistema. Otra práctica de Kanban es hacer explícitas las políticas. Las políticas no son más que las reglas que gobiernan nuestro proceso de entrega. Hicimos un webinar hace unas semanas sobre las políticas en Kanban y las políticas que gobiernan nuestro proceso de entrega tienen una importancia fundamental a la hora de dar forma y también dar respuesta al riesgo. Y aquí están las clases de servicio que hemos comentado, criterios, por ejemplo, ¿cuáles son los criterios que vamos a utilizar para escalar los problemas y bloqueos que sucedan para intentar, digamos, que no nos afecten negativamente? ¿Qué criterios tenemos para aceptar o descartar peticiones?
con esto que estábamos comentando de la demanda refutable o irrefutable, o por ejemplo, cómo definimos la calidad de los ítems a nivel de aptitud para el propósito, si el ítem está, por ejemplo, cuáles son los criterios de aceptación del cliente que debemos considerar antes de marcar un ítem como finalizado, o incluso cuáles son los criterios que debe cumplir un ítem para que empecemos a trabajar en él, para que ese ítem no esté inmaduro y empecemos a trabajar en él prematuramente y luego nos demos cuenta de que tiene dependencias no resueltas, que tiene riesgos que no están adecuadamente tratados y que resulta que nos los encontramos ya durante la ejecución y que nos bloquean, que nos retrasan esa posible entrega. Las clases de servicio que ya he comentado son un tipo de política muy importante a la hora de gestionar el riesgo. Las clases de servicio lo que hacen es distinguir los ítems que nos piden, las peticiones que tiene nuestro sistema, según lo que sería unos ciertos niveles de urgencia, de criticidad, etc. Y a partir de esos niveles de urgencia o de criticidad, lo que vamos a hacer es una selección de esos ítems para priorizarlos, para asignarles recursos e intentar asegurar unos tiempos de entrega de acuerdo con las expectativas de los clientes. El cumplimiento de esas expectativas de entrega será siempre desde un punto de vista probabilístico. Es decir, no podemos asegurar el 100% que en el 100% de las ocasiones vayamos a cumplir los tiempos de entrega. Solamente podemos asegurar en un determinado, digamos, porcentaje de probabilidad. Y la óptica de Kanban es intentar aplicar mejoras para aumentar la predictibilidad, es decir, aumentar la probabilidad con la que nosotros vamos a entregar dentro de esa expectativa de nivel de servicio. Establecer clases de servicio lo que nos permite es maximizar el valor que vamos a entregar, pero sobre todo con un coste razonable. Tenemos una capacidad limitada, tenemos un equipo que tiene las horas que tiene de capacidad, mientras no se nos asigne más presupuesto, por supuesto, pero esto cambia parámetros del proyecto y de nuestro sistema. Y con ese coste y esa capacidad limitada, lo que tenemos que dar es respuesta a una demanda que, por regla general, será superior a esa capacidad. Y será superior pues porque muchas veces nos piden ítems que no dejan de ser opciones y que no deja de ser una demanda que a lo mejor puede ser refutable. En Kanban se utilizan las clases de servicio basadas en el coste del retraso, el cost of delay, que algunos de vosotros pues, ya conocéis, y es definir las clases de servicio de los ítems en función de cómo un retraso en este ítem puede afectar negativamente al valor recibido por el cliente o por la empresa, es una forma bastante interesante de gestionar el riesgo. Sobre todo porque nos da una idea de cuál es el impacto que puede tener un retraso, el impacto negativo en el valor que es un retraso. Y a partir de aquí, ir hacia atrás para secuenciar estos ítems y asignarles capacidad a estos ítems que pueden tener un mayor impacto sobre el valor del trabajo de nuestro equipo. Cuando nos encontramos con un entorno complejo, con un entorno de alta incertidumbre, es muy importante obtener un feedback rápido. Poder cambiar rápidamente y adaptarnos aumenta el aprendizaje, facilita la adaptación y reduce altamente el riesgo. Y aquí esto se realiza, pues, por ejemplo, con las reuniones Kanban diarias, pero también con lo que es la propia cadencia, con el propio ritmo, la propia frecuencia a la que realicemos las reuniones tanto de reposición como las de revisión. Las reuniones que están dirigidas a mejorar nuestro sistema, ¿no? Como por ejemplo las retrospectivas, pero en Kanban no solamente hay lo que serían las retrospectivas, hay revisiones del sistema del servicio, hay revisiones de operaciones y hay, por ejemplo, revisiones de riesgo. Hay diferentes tipos de revisiones
de nuestro sistema. Y cada uno de estos tipos de revisiones nos permiten obtener un feedback para mejorar nuestro sistema. Tenemos que pensar mucho en cuál es la cadencia óptima de ese feedback para entonces poner la que sea más conveniente. Por ejemplo, Scrum acostumbra a tener una cadencia de feedback que es fija, porque estas reuniones se realizan principalmente, estas de mejora, al final del sprint. En Kanban, sin embargo, podemos desacoplarlas y podemos ir realizando, por ejemplo, la reposición de forma diaria y podemos realizar las revisiones pues, mensualmente, cada mes y medio, si por ejemplo hay poca información para la mejora, o podemos realizarla pues, semanalmente o quincenalmente si ello nos interesa. Tenemos mucha flexibilidad porque no estamos sometidos, digamos, a lo que sería la tiranía del sprint, ¿no? Que tiene cosas muy buenas para focalizarnos, pero también, digamos, impone a veces una cadencia que puede ser relativamente artificial y que puede que no sea la óptima para mejorar y para aprender de nuestro sistema. Dentro de estos ciclos de feedback, existe un tipo concreto de revisiones dentro de Kanban que están relacionadas con la revisión del riesgo. Y es lo que se llama la Risk Review. Estas solamente existen en los niveles, en las organizaciones que tienen un nivel de madurez elevado de Kanban, ¿de acuerdo? Y en estas reuniones, periódicamente lo que se realiza es un análisis de cuáles son los riesgos a los que se enfrenta nuestro sistema o nuestros sistemas Kanban, podemos tener diversos, y cómo vamos a responder ante esos riesgos potenciales. Y aquí lo que se realiza pues, es un clustering de los riesgos para luego poder priorizarlos y concebir y desplegar acciones de mitigación, y entre las cuales están, pues lógicamente, aparte de la ejecución de mejoras, muy especialmente todo lo que sería el cambio de políticas, de las reglas que utilizamos dentro de nuestro sistema Kanban para gestionar el trabajo y poder ajustarlo lo mejor posible a lo que es el análisis y la mejora. Finalmente, digamos, está la práctica de mejora colaborativa y de evolución experimental. Esta es la última práctica de Kanban y tiene una serie de efectos en términos de riesgo. El primero es que la colaboración reduce el riesgo, especialmente en los riesgos que están derivados de la no adopción de cambios y de mejoras. Si los cambios y las mejoras se imponen, digamos, la adopción, digamos, de estas mejoras y de estos cambios será menos entusiasta. Si, en cambio, se adopta una visión colaborativa y participativa, aparentemente parece que se está introduciendo una cantidad inferior de cambios, pero en realidad lo que se está haciendo es que esos cambios se adoptan mucho, mucho más. Eso por un lado. Por otro lado, esta práctica lo que nos dice es que debemos ver las acciones de mejora no como algo que necesariamente va a dar los resultados que deseamos, sino como algo que esas iniciativas de mejora pueden salir mal. Tenemos que ver las iniciativas y las acciones de mejora como experimentos y validarlas como tales experimentos para ver si tienen los efectos deseados en términos de las causas de los problemas y de las soluciones y de los impactos. Y aquí estamos otra vez con el tema del diseño de experimentos. Muchos pequeños experimentos crean menos variación que pocos grandes. Por tanto, tenemos que concebir las acciones de mejora no como algo que necesariamente va a dar resultados, sino como algo que puede salir mal. Vamos a hacerlo, vamos a aprender, vamos a concebir esas acciones de mejora en términos de que tengan el menor riesgo posible de disrupción en caso de que salgan mal. Y una vez que las hayamos ejecutado, vamos a revisar si realmente dan resultado. Si dan resultado, adoptamos, y si no dan resultado, pues realizamos un nuevo experimento o sencillamente descartamos porque vemos que es una acción o una iniciativa de mejora que al final resulta que no nos da lo que queremos.
En resumen, hemos visto toda una serie de elementos de diseño del método Kanban a nivel de principios de lo que son las prácticas, a nivel de principios, a nivel de prácticas, a nivel de toda una serie de cuestiones, como por ejemplo los motivos de la adopción, las agendas de Kanban, a nivel de toda una serie de herramientas conceptuales y de modelos que están relacionados con el método Kanban y que están conectados con la gestión del riesgo. El método Kanban va más allá de lo que es intentar entregar de una forma rápida. Intenta sobre todo ser adaptable y ser predecible. Y eso, especialmente, es una cuestión que está relacionada con el riesgo.